Saludos a todos mis hermanos, qué gusto de estar con ustedes nuevamente y que juntos participemos de esta gracia del Señor al estar siendo enseñados, edificados, fortalecidos en nuestra fe y por supuesto que también ubicados en aquello que tengamos que ser ubicados y direccionados por el Señor. El Evangelio de Juan capítulo 4 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Me llama mucho la atención porque dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos, eh, explicaba unas enseñanzas anteriores o entre las últimas de ellas, aquellos detalles que para Jesús eran muy importantes. Él ponía atención, naturalmente toda su atención estaba en lo que el Padre hacía, en lo que veía hacer al Padre. Pero me gusta tanto cuando encuentro esos detalles que que están dando, podríamos llamarles una señal, que están marcando una pauta. Dice, cuando, insisto en esta parte para que quede clara para nosotros, o quede muy claro. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque dice en el verso 2, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Pero en el verso 3 dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿En qué momento Jesús sale de Judea? ¿En qué momento Jesús se desplaza, se mueve hacia otro lugar? Dice que cuando él entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Bueno, si Jesús hubiese estado dirigido por el sistema, aquí está la diferencia. Jesús no se hubiera movido, porque lo que estaban diciendo en lo humano era muy gratificante. Lo que estaban diciendo en lo humano, la verdad es que podía fortalecer el ego. Que esto, por supuesto, no aconteció en Jesús. Solo estoy poniendo el ejemplo. Porque que estén diciendo, Jesús bautiza más discípulos que Juan. Eso de alguna manera le estaba dando, llamémosle así, renombre. No era malo lo que estaban diciendo. Aunque no era Jesús exactamente el que estaba bautizando, sino sus discípulos, pero el comentario, lo que se oía es, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. La verdad es que esto, que alguien dijera que tú que me estás viendo, me estás escuchando, que tú estás haciendo más discípulos que fulano de tal, que venganito o sutanita, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo te sentirías? Por favor, ayúdame ubicándote o posicionándote en esto que estoy ahora mostrando y que todos juntos aprendemos. Que digan que tú estás haciendo más discípulos que otros. Eso de alguna manera estimula.
Eso seguramente te haría sentir bien y no mal. Tú podrías decir, pues, gloria a Dios, qué lindo eh, que estén dando ese testimonio. Se están percatando que yo estoy haciendo más discípulos que otros. Y aunque dijeras, pues, gloria al Señor, pero de alguna manera eso va directamente al corazón, va directamente al alma, al ego. Cuando Jesús entendió que los fariseos habían oído decir, cuando llegó esto a los oídos de los fariseos, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, es cuando Jesús sale de Judea y se va nuevamente a Galilea. Jesús, él no estaba buscando un protagonismo, buscando que lo exaltaran. Todo lo que Jesús buscaba es que el Padre fuera revelado a través de él. Entonces, Jesús cuando escucha eso, se, se va. Entiende que es un momento para moverse. Bueno, pues si hubiese estado dirigido por el sistema, no era el mejor momento para moverse. Lo voy a decir de otra manera. Cuando tú estás teniendo rating en lo que haces, cuando tú estás teniendo cada vez más seguidores, cuando realmente estás alcanzando ciertos logros, pues no consideras o no considerarías que es el mejor momento para cambiar ciertas cosas, para moverte de lugar, para moverte de esa área de confort. Pero veo ese carácter de Cristo Jesús que prácticamente lo están afamando. Pero entonces cuando él oye eso, dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. En ese, en ese, en esa decisión de irse de Judea, es que dice la escritura en el verso 4, y le era necesario pasar por Samaria. No voy a entrar en detalle en relación al pasar por Samaria, que todos sabemos que tiene que ver con la mujer samaritana y luego con todos aquellos que debían de venir aparte de ella a los pies de Cristo Jesús. Entonces, para Jesús no era solamente necesario moverse, salir de Judea, sino y dirigirse hacia Galilea, sino que también en ese retorno, en ese regreso, le era necesario pasar por Samaria. Pero cuando veo a Jesús en esa manera de decidir, esa manera de accionar, me gusta tanto porque ahí está dando a conocer el carácter del Padre. Ahí está mostrando su sencillez, su humildad. Eso está revelando naturalmente del Padre. Pero quisiera que fuéramos juntos, avancemos un poco siempre ahí en el capítulo 4 y veamos cómo Jesús opera ya estando en Galilea, cómo Jesús opera una sanidad y la consecuencia de esta sanidad. Dice, vino pues en el verso 46.
Desde el verso 45 dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Recordemos que ahí es donde él había hecho el milagro de convertir el agua en vino. Dice otra vez en el verso 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Si ellos ya estaban siguiendo a Jesús, siguiendo de cerca lo que hacía Jesús, lo que sucedía a través de Jesús. Pero dice en el verso 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Pero dice, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Pongamos atención a quién es este hombre. Dice la escritura que era un oficial del rey. En otra de las versiones me llama mucho la atención porque dice, en la Nueva Versión Internacional, cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba, dice, a punto de morir. En el verso, o perdón, en la versión Dios habla hoy, cuando el oficial supo que había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a su casa y sanara a su hijo, dice que estaba a punto de morir. Ahora, nos habla claramente de un hombre que es oficial del rey. En otra de las versiones dice que era un hombre de la realeza. Quiere decir que este hombre tenía una muy buena posición. Era parte de los oficiales del rey. Hoy podríamos decir, podía ser como uno de los ministros, gente de la gente que está en una posición importante en el gobierno. ¿Por qué resaltar esta parte? Porque la iglesia sigue muchas veces viéndose limitada. Pero ¿cómo hago para llegar a estas otras esferas o niveles sociales? Les voy a decir algo que nos va a ayudar muchísimo a todos. No importa si es un rango muy alto en el área que sea, en la política, en lo deportivo, en el gobierno, en lo académico. No importa que esté en una posición, llamémosle así, muy alta, la clave es esta, es que es un ser humano. Entonces, sin rebajar su posición, pero por ejemplo, el presidente de una nación, nuestro presidente y cualquier presidente o gobernante de las naciones, no es una persona que haya sido
hecha diferente en el sentido que no sea de carne y de hueso. Es un ser humano. Entonces, al verlo, no ir respetando, cuando digo no ir respetando es que hay aquellos que dicen, pues es un hombre como yo, común y corriente. Bueno, depende lo que digamos y cómo lo estemos diciendo. Porque en el Señor, pues no somos comunes y corrientes, en el Señor. Y cuando hablamos de alguien que está en una posición, así tampoco es de denigrarle, rebajarle, hay que respetarle. A lo que estoy llevando es que es un ser humano. ¿Qué significa que sea un ser humano? Pues también como tiene un cuerpo como todos nosotros, de carne y hueso, es alguien que en un momento dado puede afectarse en su salud. Si no él, su esposa, su hijo, su hija, alguien más de la familia. Y es exactamente lo que acontece acá cuando Jesús, él está llegando a Galilea y lo reciben. Al mismo tiempo, hay un oficial, hay un hombre cercano al rey, parte de esa realeza, que él está atento. Y cuando Jesús nuevamente llega a Galilea, seguramente él estaba informado, estaba enterado de aquel milagro que Jesús había hecho en la boda de allí de Caná. Entonces, cuando él escucha que Jesús ha llegado a Galilea, recuerden que este oficial dice en el verso 46 que su hijo estaba enfermo. En otras versiones dice moribundo o ya dice ya casi muriéndose. No era un asunto de un dolor de cabeza, no era un asunto de una gripe, era realmente él estaba entre la vida y la muerte. Si su hijo hubiese tenido, por ejemplo, algo que no era relevante como un dolor de cabeza, como un malestar, seguramente él no hubiera ido a buscar a Jesús. Pero como su hijo realmente se estaba muriendo, ya estaba moribundo. Dice en el verso 47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, dice que estaba a punto de morir. Este hombre, a pesar de estar allí en la corte del rey, a pesar de estar en la realeza, a pesar de ser un hombre muy importante en aquellos tiempos, enfrenta una necesidad muy grande donde él no puede hacer nada. Su hijo está a punto de morir. ¿Por qué? Porque la enfermedad en este caso no estaba y no está sujeta a la posición de alguien en particular, su estrato social, su nivel económico, la función que realice. Ahí es donde la iglesia tiene que comprender el trabajo, la tarea, la labor que tiene también. Dice la escritura que vino a Jesús, pero también dice que le rogó. Él le rogaba a Jesús que descendiese, que fuera a su casa a sanar a su hijo porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, dice en el verso 48, si no viereis señales y prodigios, no creeréis.
Cuando Jesús le dice esto, ¿cuál es la reacción de él? Dice en el verso 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él sigue rogándole a Jesús. Pero, ¿por qué dice el oficial del rey le dijo? ¿Por qué no menciona su nombre? Porque aquí nos deja claro el Señor la posición de esta persona. Lo relevante no era su nombre, sino la posición para entender lo que Jesús iba a hacer. Dice el oficial del rey, le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Ah, por favor, Señor, ve a mi casa. No, no quiero que mi hijo se muera. Por favor, ve y sánalo. Pero veamos el accionar de Jesús. ¿Cómo Jesús opera esta sanidad? Dice en el verso 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Él estaba esperando de Jesús algo. El ruego de este hombre al principio era que Jesús descendiera, que Jesús fuera a su casa y sanara a su hijo. Y en eso él está insistiendo. Pero repentinamente Jesús le dice, ve, tu hijo vive. En ese instante, este hombre, sin importar su posición, su estrato social, su función cerca del rey, este hombre tiene algo en particular que llama poderosamente la atención. Porque aunque le está rogando a Jesús que vaya a su casa, aunque le está insistiendo a Jesús que descienda para ir allá donde está, a la cama donde está su hijo moribundo, o ya casi muriéndose, cuando Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, él hubiese podido seguir insistiendo. Hubiese podido decir, Señor, lo que te estoy pidiendo es que vayas. Lo que te estoy pidiendo es que desciendas allá a mi casa. Es que yo necesito que tú vayas y lo sanes tú allí donde él está. Sin embargo, cuando Jesús, él hubiese podido hacer hecho este oficial, pero dice que cuando Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. O sea que este hombre tenía claro que de Jesús, lo que viniera de Jesús, él lo recibiría. Ojo y oído con esto. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Bueno, lo que hubiéramos hecho es que seguramente una de las cosas que pudimos haber hecho si hubiéramos estado ahí y hubiese sido a nosotros que nos hablara este oficial, este hombre importante, pues hubiéramos ido con él a su casa. Bueno, si no, ¿qué otra cosa hubiésemos hecho nosotros? Hubiéramos dicho, mira, ahora no puedo ir, pero ¿sabes qué? Oremos aquí. Oremos. Yo sé que el Señor puede sanarle. Seguramente ese hubiese sido también la manera en que hubiésemos podido reaccionar ante esto. Pero pongamos cuidado. Jesús no fue a la casa. Jesús
responde de una manera muy natural, ojo y oído. Tampoco Jesús se puso a orar. Y no estoy diciendo que no hay que orar, para que nadie lo malinterprete. Pero veamos a Jesús, cómo es que Él no tiene esos moldes. Él no tiene esos patrones. Al ver la insistencia de este oficial, le dice, ve, tu hijo vive. Y dice que él creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando dice que creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue, significa que cuando él iba de regreso no iba, ¿y será que es cierto? Ah, ¿y qué tal si cuando yo llegue está peor? Él no fue en ningún momento dudando. Él creyó en ese momento y se fue. Él se fue en plena certidumbre de fe. Si Jesús me dijo, tu hijo vive, ve, tu hijo vive, es verdad. Él vive, decía aquel hombre, seguramente. Y dice el siguiente verso, el verso 52. Entonces él les preguntó, o verso 51, perdón, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Salieron a encontrarlo. Los criados que él tenía en su casa. Y le dijeron, tu hijo vive. Salieron al encuentro seguramente felices. Pero entonces la respuesta de él no fue, ¿así de veras? ¿En serio? No. Recuerden, él le creyó a Jesús. La pregunta fue, entonces él les preguntó, dice el verso 52, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y dice, ayer a las 7 le dejó la fiebre. En otras versiones dice a la hora séptima y otras a la 1 de la tarde. Pero no nos perdamos, utilicemos este horario específico porque eso es lo que nos interesa, es no perder de vista lo que está sucediendo. Dice que le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Verso 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Ah, qué importante. Cuando le salen al encuentro dándole la buena noticia que su hijo vivía, él pregunta, y en otras versiones dice, ¿a qué hora él fue sano? ¿A qué hora ya él estuvo bien? Entonces la respuesta fue, a tal hora. A esa hora le dejó la fiebre. A esa hora inmediatamente él cambió su estado. Ya no estaba más enfermo. Y aquel oficial entonces dijo, sí, fue exactamente a la hora que Jesús me dijo, ve, tu hijo vive. Y me llama mucho la atención, como decía al inicio, cómo operó esta sanidad Jesús y la consecuencia. Porque dice, el Padre, repito el verso 53, el Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Pero dice, y creyó él con toda su casa. Ah, vinieron a los pies de Cristo, se rindieron a Jesús.
¿Qué vemos acá? Aquel hombre cree no solamente en la sanidad, aquel hombre está creyendo también, ojo y oído, cree en la sanidad que opera a través de Jesús. Aun cuando Jesús no se haya puesto a orar, aun cuando Jesús no haya ido a su casa, pero él le cree a Jesús, pero ojo y oído, le cree para la sanidad de su hijo, pero luego este hombre cree en Jesús para salvación. Aquí es donde la iglesia debe poner mucho cuidado y mucha atención. ¿Es malo orar? Por supuesto que no. Pero la iglesia y cada uno de nosotros con la identidad que tenemos, ya hemos sido enseñados acerca de ello. Debemos de ser entonces, o somos más bien dicho, somos idénticos, pero debemos hacer como Jesús hizo. Jesús no hizo moldes, no hizo patrones. No tenemos por qué hacerlo nosotros. Naturalmente, en esta ocasión Jesús no fue. Algunos dirían, entonces de aquí en adelante yo ya no voy cuando haya un enfermo. Eso ya está siendo un patrón. Aquellos que hacen un patrón que dicen, no, siempre hay que orar, es que estar orando. La oración es importante. La oración tiene su lugar. Jesús para resucitar a Lázaro dice, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Sin embargo, Jesús no se puso, no es de acuerdo a la sanidad o al milagro. Algunos entienden que es así, como hay que clamar o hay que orar. Algunos dirían entonces, mire, si tiene un dolor de estómago, no es lo mismo, diría alguien, como lo estoy poniendo como ejemplo, orar por un dolor de estómago que orar por alguien que está entre la vida y la muerte, y no digamos ya muerto. O sea, algunos enseñarían como que la oración debe ser más intensa o la oración tiene que ser más profunda, la oración tiene que ser más extensa. Pero cuando está afuera de la tumba de Lázaro, Jesús dice, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Lázaro, ven fuera. Aquí Jesús, en el caso que estamos viendo ahora, no oró. Solo le dijo, ve, tu hijo vive. El accionar de la iglesia el día de hoy, en este tiempo, primero no debe estar sujeto a ningún patrón, a ningún molde. En algún momento oraremos, otro momento iremos y pondremos la mano sobre el enfermo. Otra vez, en otra ocasión, enviaremos la palabra de sanidad. En otro momento, sencillamente, así como Jesús lo hizo, diremos, puede irse de regreso. Vaya, en paz. Ya recibió la sanidad. Pero si no ha orado, usted no ha hecho nada. Pero no he visto que usted se doble las rodillas o se ponga a clamar, a orar. Por eso es que es más fácil hacer un patrón, un molde. Que me vean orar. Y mejor si comienzo a clamar en voz alta. Que vean que de verdad me esforcé. Clamando intensamente para que recibiera la sanidad.
Todo, todo tiene su lugar. Algunas veces, en algún momento, sí clamaremos. En otra ocasión, no clamaremos, no oraremos, no iremos a su casa. Pero, ¿cómo saber? Eso es lo lindo. Aquí es donde nos lleva con claridad la escritura a lo que hemos sido cada uno de nosotros enseñados en este tiempo. ¿Cómo saber? En Juan 5:19, recordemos, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué significa esto? Que el Hijo no hacía solamente lo que veía hacer al Padre, sino que lo hacía igualmente. Pues yo veo que aquí el Padre no se movió. Yo tampoco me muevo. Pero no perdía Jesús ningún detalle. ¿Por qué le dijo, ve, tu hijo vive? Porque él estaba viendo al Padre. No solamente el accionar del Padre, sino también estaba viendo, recuerden ustedes, según oigo, así hablo. O sea, él veía hacer, pero también oía al Padre. Entonces, ¿cómo saber qué hacer? ¿Cuándo ir? ¿Cuándo no ir? ¿Cuándo orar? ¿Cuándo clamar? ¿Cuándo enviar la palabra? Aquí es donde cobra vida aquello que Jesús dijo, que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Estos son los hijos. ¿Quiénes? Aquellos que son guiados por el Espíritu. Los patrones, los moldes, estorban la guía del Espíritu. El hacer algo que es bueno, que es correcto, pero ya bajo un patrón, está estorbando al Espíritu Santo. Por ejemplo, que yo sé que siempre hay que orar. Orar no es malo, ya lo dije. Pero cuando se vuelve un patrón y el Espíritu Santo quería hacerlo de otra manera para glorificar a Cristo, él ya tenía establecido que sería de esta forma, rompiendo cualquier molde o patrón. Pero cuando yo lo hago a como yo quiero, como yo pienso, como yo espero que funcione, entonces las cosas no salen como esperamos. Por eso es que hay cuantos enfermos que al final no sanan. Faltó fe. Seguramente en algunos casos hay falta de fe. Porque cuando nosotros oramos o cuando nosotros pedimos, cuando nosotros accionamos, cuando hacemos, no debe de haber ninguna duda. Porque la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero tampoco deben haber moldes, patrones. Señor, ¿cómo quieres operar esta sanidad? Yo soy un instrumento tuyo. Yo sé que tú lo harás, pero es a través de mí, como tu servidor. Entonces, ¿quieres que vaya y le sane? ¿Quieres que ahora mismo clame?
¿Quieres que envíe la palabra? ¿Quieres que me ponga a orar ahora mismo? ¿O sencillamente le digo, ve en paz, tranquilo, vuélvete a tu casa? Quizá está en el trabajo el compañero, la compañera. Mira, no te angusties más. Tu hijo, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu sobrino. Ahora que regreses del trabajo, cuando llegues, estarás sano. Alguien podría decir, pero ese es un atrevimiento, por eso no es por atrevimientos, no es por impulsos, es bajo la dirección del Espíritu Santo. Iglesia, no te detengas, porque este hombre, aunque era parte de la nobleza, aunque era parte de la gente importante que estaba cerca del rey, pero su necesidad era grande. Jesús operó esa sanidad y la consecuencia es que este oficial del rey creyó con toda su casa. ¿Cuántas veces hemos dejado de accionar de acuerdo a la guía del Espíritu? ¿Por qué no podemos hacer las cosas que Jesús hizo? Si Él lo dijo claramente. El que cree en mí, las cosas que yo hago, Él las hará también. Por supuesto, y aún mayores. Pero detengámonos un momento en esta primera parte. El que cree en mí, las cosas que yo hago, Él las hará también. Ya está determinado, definido. No hay sombra de variación en lo que Jesús dijo. Dijo que tú y yo, lo que Él hizo y lo que Él hace, nosotros lo haríamos también. Entonces, no necesariamente, y aquí es donde, para finalizar, quiero ayudar a la iglesia. Quiero ayudar a todos los hijos de luz, a todos los discípulos de Cristo. No necesariamente estarás o debes estar en el despacho del presidente, del gobernador, del alcalde, de algún ministro, de algún congresista, diputado o diputado. En algunas ocasiones sí, pero ojo y oído por aquellas circunstancias que el Señor permite y permitirá para que nosotros hagamos igualmente. Hagamos como Él hace, hagamos como Él está haciendo igualmente, para que en todo Él sea glorificado. Y es así como vamos a estar viendo también conversiones. Recordemos que aquí Él no fue evangelizado en el sentido que Jesús le haya dicho, pues tú tienes que arrepentirte y bueno, todo lo que nosotros ya sabemos. Sin embargo, cuando dice que creyó Él con toda su casa, ¿qué significa? Él seguramente tuvo que arrepentirse. Cuando vio a su hijo sano y que había sido exactamente a la hora que Jesús le había dicho, ve, tu hijo vive, este hombre creyó con toda su casa, se arrepintió él y su casa, se rindieron a Cristo Jesús. Allí es donde la iglesia de Jesucristo, allí es donde los hijos del reino, hijos de luz, allí es donde los discípulos de Cristo Jesús
debemos de comprender en qué consiste también el poder de Dios, no solamente para sanidad, no solamente para un milagro, sino el poder de Dios también para salvación. Esto el Señor sigue operando a través de nosotros. Él quiere que y manda que todo hombre se arrepienta. Y Él no quiere que nadie se pierda, sino que, como dice la Escritura, que todos procedan al arrepentimiento, que alcancen salvación. Pero otra vez, no es en base a métodos. La iglesia ha visto también el evangelismo como un método. El evangelismo no es un método. El Señor rompe los métodos. El Señor rompe los patrones. Si Él quiere traer salvación a una casa, a una familia, puede hacer que Él permita una situación semejante a la que vivió este oficial, este hombre de la realeza. Pero el asunto es que la iglesia, que los discípulos de Cristo, los hijos del reino, entendamos, comprendamos en qué consiste eso que está sucediendo en un momento dado. ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos y que hagamos igualmente? Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias por esta palabra que ha venido. Gracias por tu favor. Gracias por enseñarnos una vez más. Ahí donde está mi hermano y mi hermana, donde están juntos y donde están también con su familia, viendo y escuchando, que reciban esta palabra, pero comprendan en qué consiste el recibirla. El recibirla tiene que ver con que nos encontremos de verdad haciendo como tú haces. Así como tú hiciste como el Padre hacía y lo hiciste igualmente y lo haces igualmente, así hoy los tuyos debemos de hacer y hacer igualmente. Porque recibir tus palabras, recibir una enseñanza, pero quedarnos igual, no hacer, no accionar o no hacer igualmente, Señor, entonces no entendimos. Pero si recibimos tus palabras, vamos a encontrarnos glorificando tu nombre, exaltando tu nombre a través de estos testimonios. Los testimonios no solamente de sanidades, de milagros, sino también lo que eso produjo. La conversión de toda una casa, la conversión de toda una familia. Eso es entenderte a ti. Eso es ser dirigidos por tu Santo Espíritu. En eso consiste también el accionar de los tuyos. Gracias te damos, Padre, por esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es una bendición el poder participar de esta palabra. Y hoy quiero, por favor, saludar siempre a todos, a cada uno de los que han estado sintonizando esta transmisión. Tenemos el reporte desde Río Dulce, Izabal, Bridgeport, Connecticut, El Chalpetén, Zacapa, Montreal, Canadá, Sarasota, Florida, Santa Cruz, Zacapa, Houston, Texas,
Aldea Jobompiche en San José Petén. También en Pensilvania, Filadelfia, en Guayaquil, Ecuador, en Rockland, New York, Puerto Cortés, Honduras, en Lloro también Honduras, en el Rosalito, Santa Ana, Petén, Mazatenango, Tecpan, Chimaltenango, Los Ángeles, California. Dice acá Patterson, California. Lo leo como está escrito. No tengo claridad de cómo es esa pronunciación. Pero saludos también allí, California. También nos dice Los Ángeles, California. Sayaxche, Petén. Villavicencio, Colombia. Barcelona, España. Barranquilla, Colombia. Georgetown, Delaware, Estados Unidos. Poptún, Petén. La Sabana, México. También en Washington, D.C., en los Estados Unidos. En Queens, New York. En La Gomera, Escuintla. Sacramento, California, Estados Unidos. Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios. Nos alegra mucho saber de ustedes que están sintonizando esta transmisión. Quiero recordarles que hoy a las 6 de la tarde nuestra transmisión será igual, con la excepción de que estará con nosotros también en línea el profeta Ronnie. Vamos a estar compartiendo juntos con el profeta Ronnie y vamos a estar enseñando, siendo nosotros edificados todos juntamente por esta palabra que el Señor traerá a través de los suyos. Así es de que no se pierdan esta transmisión hoy a las 6 de la tarde. Me ha llegado un último reporte de Chinacagua, Huetenango y Madrid, España también. Me bendice mucho saber de cada uno de ustedes. Ya son diferentes países, ciudades, pueblos y regiones, y de veras nos alegra, nos bendice mucho el saber que estamos llegando a sus vidas, que estamos llegando a su casa y que estamos también siendo de bendición para cada uno de ustedes. Les bendigo a cada uno por nombre, donde quiera que se encuentran, en el nombre de Jesús. Un abrazo y hasta pronto.